Hey, ¿qué onda? Hablemos de las epístolas no paulinas. Antes de empezar con el video, una disculpa, he estado ausente 3 semanas. La verdad es que me quería tomar un break de una semana porque inicié un nuevo negocio dentro de nuestra cafetería. Empezamos ahora también un restaurante de waffles. Entonces, estaba muy ocupado con eso y la semana después de eso como que no estaba al 100 de salud y la semana después de eso fui a la Ciudad de México. Entonces ya estamos de regreso. Voy a procurar no ausentarme de esta forma, pero quizá para la próxima, si me voy a ausentar, voy a avisarles para ser un poquito más cumplido con este rollo de estar subiendo videos. También ese es el penúltimo video de la serie Cómo leer y entender la Biblia. El próximo vamos a hablar acerca del Apocalipsis y después de eso vamos a tomarnos un descanso de series y voy a dar unos cuantos videos que no van a ser parte de una serie, y después de eso voy a dar una serie de videos del cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Entonces probablemente van a ser unos 9 videos hablando acerca del cielo, del infierno y de la eternidad. Entonces estoy emocionado por eso, leyendo mucho al respecto. Pero bueno, sin más preámbulo, las epístolas no paulinas. Entonces las epístolas no paulinas son hebreos y normalmente incluyen eso en las paulinas, pero casi todos los eruditos concuerdan que Hebreos no fue escrito por Pablo. Entonces es Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan y Judas. Entonces, porque son 5 autores, simplemente voy a dar datos acerca de cada uno de los autores. 1. Hebreos. Es curioso porque es el libro del Nuevo Testamento que no se sabe quién lo escribió. Hay otros libros del Nuevo Testamento que el autor no se nombra. Ninguno de los 4 evangelios nos dice, hey, este es Marcos escribiendo. La tradición y la historia de la iglesia nos dan quiénes escribieron los evangelios, pero el libro de Hebreos nadie sabe. Históricamente habían asumido que era Pablo, pero más recientemente lo dudan mucho. Las personas que creen que podrían ser los más famosos es que Apolos lo pudo haber escrito porque era una persona que era muy conocedor del Antiguo Testamento, y Hebreos es altamente enfocada en el Antiguo Testamento. Hay personas que creen que lo escribió Bernabé, y algo que es curioso, hay personas que creen que Priscila escribió el libro a los Hebreos, una mujer, y si lo escribió una mujer, pues sería interesante. Puedes buscar más acerca de eso. La verdad es que lo que me demuestra a mí el hecho que no se sabe quién escribió Hebreos, que la autoría no es lo único que tenía importancia, sino la circulación y la influencia que las cartas tenían en la iglesia primitiva. Esa era una carta que era altamente circulada, esa es una carta que tenía mucha autoridad dentro de la iglesia, y cuando se escogieron los libros que iban a ser incluidos en el Nuevo Testamento, eso es a lo cual le daban mayor peso, y es algo que simplemente se me hace interesante. 2. La epístola de Santiago. Esta es una de las más antiguas y es una de las más polémicas porque pareciera contradecir lo que Pablo habla acerca de la justificación por fe. Pablo dice, no somos justificados por las obras. Y Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. Entonces pareciera ser una discrepancia, pero si estudias el libro es muy evidente que Judas está hablando de que las obras respaldan la fe. Sin embargo, muchos de los reformadores creen que Santiago no debió de haber sido incluido, y también históricamente ha habido mucho debate acerca de este libro. 3. Las epístolas de Pedro. Eso también es interesante porque es la epístola que más habla a las persecuciones que habían al principio de la iglesia. Es mencionado en otros lugares. Pablo habla mucho acerca de las dificultades que él enfrentó, pero la mayoría de las dificultades que enfrentó Pablo, aunque no todas, eran por medio de los judíos. Sin embargo, en Primera de Pedro empezamos a ver una persecución más grande y más general en contra de los cristianos, y nos demuestra la actitud que los cristianos tenían ante esas dificultades. Primera y segunda y tercera de Juan son cartas que se escriben mucho después, se escriben alrededor de 95 años después de Cristo, y ellos empiezan a tratar con una falsa doctrina que no se trata en el resto del Nuevo Testamento, que es el gnosticismo. El gnosticismo
tenía muchas variaciones y es algo que duró por 200 o 300 años intentando influir la iglesia. Y el tipo de gnosticismo que estaba cuando Juan estaba escribiendo era uno que negaba la existencia física de Jesús. Entonces, primera, segunda y tercera de Juan hablan acerca de esa herejía y de esa falsa doctrina. Y dice que el verbo lo palpamos, lo tocamos, lo vimos. Entonces es en gran parte una refutación a el gnosticismo. Y por último, Judas, que es el medio hermano de Jesús, que es interesante porque en los evangelios vemos que los hermanos de Jesús creían que estaba loco. Y después de la resurrección, los hermanos de Jesús, también Santiago era un hermano de Jesús, escribieron libros del Nuevo Testamento. Eso es un argumento súper potente para la divinidad de Jesús, porque para que tus propios hermanos, quienes te vieron crecer, digan, Él es Dios hecho carne, demuestra que realmente viviste una vida que no era como ninguna otra persona, que realmente viviste una vida sin pecado, porque para que tus hermanos digan, sí, Jesús es quien dijo que eran, o sea, ¿qué tomaría para que mi hermana dijera, sí, Jonathan jamás pecó? O sea, si hay alguien que conoce tus pecados, son tus hermanos, y los hermanos de Jesús lo adoraban como Dios. Pero bueno, entonces esos son 5 datos acerca de las epístolas no paulinas. El próximo video de la serie va a ser cómo leer y entender el Apocalipsis. Creo que ese va a ser uno de los más útiles de la serie, y nos seguimos viendo por acá.